Bendiciones, amada iglesia. Hoy, primer domingo del mes de julio del 2020, venimos presentando la palabra de nuestro Dios, llevando a cabo el propósito por el cual Él nos ha enviado a esta tierra. Así que reciban saludos a los que nos ven a través de estos medios sociales que han sido de bendición en este tiempo para poder llevar a cabo ese propósito divino de nuestro Señor. Amada iglesia, cada principio de mes se celebra la Santa Cena o la Cena del Señor, porque la palabra le llama la Cena del Señor. Y es un tema el cual yo quiero tocar en este hermoso día, y le pido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría, que descienda sobre mi boca, que ponga ese carbón encendido para que no hable lo que no tengo que hablar y hable lo que Él quiere que hable. Así que en esta hora cerremos nuestros ojos para dar inicio a lo que Dios quiere que hablemos en esta tarde. Querido Padre Dios, te damos gracias porque eres tú, Señor, el que está llevando a cabo todo esto. Eres tú, mi amado Rey, el que hablas a nuestro corazón, el que está redarguyendo nuestro corazón, eres tú. Santo, santo es tu nombre. En esta tarde posesiónate de este lugar. Llega a tocar los corazones, mi Dios, y trae a nuestra vida el reflejo de lo que tú quieres que nosotros tengamos en nuestros corazones. Toma lugar en cada corazón, mi Dios, de los que nos escuchan, que nos ven a través de este medio. Que verdaderamente esta palabra, Señor, haga vida en nuestra vida. Tome vida, Señor. Que se introduzca en nuestros tuétanos, que se introduzca en nuestro ser, espíritu y alma, y pueda ser esa relación que tú quieres a nivel de nuestro espíritu con tu espíritu, y podamos recibir la bendición de lo alto. Gracias, Padre, todo lo pongo en tus manos para que seas tú guiando todo, Señor, en el orden divino, en el orden tuyo, Señor. Que no nos salgamos del renglón, precioso Rey, el cual tú has trazado para esta tarde. Bendícenos grandemente, Señor, y a ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amada iglesia, ustedes saben que cada principio de mes se celebra, tenemos la celebración de la Cena del Señor. Y me gusta hablar sobre esto porque tenemos que tomar conciencia de lo que hacemos cada vez que participamos del cuerpo y cada vez que participamos de la sangre del Cordero, que es el vino. Tenemos que entender qué significa todo esto. Y para empezar, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 11 y su versículo 23. Y dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si usted tiene la oportunidad de poder traer su pan y su vino en esta tarde, que al final del estudio de la predicación podemos hacer partícipes de esto tan conmemorativo, porque Dios nos dice hacer lo que todas las veces que comieres este pan, o sea que no pone un límite
para nosotros participar del pan y del vino, porque esto es una conmemoración y vamos a definir qué es conmemorar. Conmemorar es que traer a memoria las cosas de una persona que quizás ya no exista, una persona que hizo cosas extraordinarias, pero ya falleció. Entonces conmemorar es que recordar cuando él estuvo vivo, qué fue lo que hizo. Entonces definimos que conmemorar es que recordar a aquellas personas, a aquellos seres que han hecho cosas majestuosas, pero que en este tiempo ya no están. Y aquí la palabra dice que hagamos esto que en memoria de mí, dice el Señor. Pero algo de lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, en memoria de mí, dice al final: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros tenemos la copa y tenemos el pan, estamos anunciando la muerte de Jesucristo. No estamos anunciando la vida ni la resurrección, porque aquí no me dice la resurrección de Cristo. Dice: anunciáis la muerte del Señor hasta que Él regrese. Aquí hay dos cosas, y es lo que puse aquí. Conmemoración, ya dije, es traer a memoria el recuerdo de un ser, y nuestro héroe fue nuestro Señor Jesucristo, quien vino a pagar el precio de nosotros. Nosotros estábamos expuestos a un juicio, y al ser expuestos a un juicio, nosotros merecíamos la muerte. O sea que era un juicio de muerte. Pero Cristo, Él vino y dio su vida por nosotros. Nosotros tomamos a la ligera lo que es la cena del Señor y no ponemos énfasis, no discernimos lo que significa esto. Y muchas veces lo hacemos alocadamente. Y dice el Señor que discernamos lo que estamos haciendo. Que recordemos que esto lo estamos haciendo por el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio de nosotros para darnos vida. O sea que Él trajo vida a través de su muerte. Y muchas veces nosotros agarramos el pan y el vino y lo bebemos y lo comemos y no sabemos lo que estamos haciendo. No sabemos el acto que estamos efectuando. Entonces aquí dice: porque yo recibí, decía el apóstol Pablo, del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Primero hay una revelación. Al apóstol Pablo se le reveló este acto porque él no estuvo en ese proceso cuando Jesucristo estuvo con sus discípulos. A él le fue revelado. O sea que esto nos revela en sí el proceso de Dios. Y dice, primero, lo que significa la cena del Señor que tenemos que discernir es que en nuestros corazones debe haber un agradecimiento. O sea que estamos conmemorando la muerte de aquel ser tan supremo que no escatimó a ser igual que nosotros, a tomar la semejanza de hombre, que podría ser humillante porque Él era, o es, no era, Él es divino. Él tuvo que dejar su trono para venir a pagar un precio por nosotros. Primero, discernamos y que nuestro corazón sea conmovido para que cuando nosotros hagamos este acto, lo hagamos en gratitud a aquel que pagó un precio tan alto, porque no lo pagó con oro ni plata, sino que lo pagó con su propia vida. Tiene que haber, ¿qué? Un profundo
agradecimiento. Luego dice aquí que nosotros recordemos la muerte de Él hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese, nosotros vamos a tener que estar recordando su muerte. Ese sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando dice hasta que Él regrese, hay una esperanza. Dice Jesucristo es la esperanza de gloria. Si tú estás hoy viendo esto, es porque te interesa saber que hay una esperanza, que Cristo vendrá y no está muy lejos a que regrese. Él está pronto. Con todo lo que está pasando, con lo que ya empezó, nos está mostrando que Él está a las puertas a su retorno. Pero ya no vendrá como siervo, ahora vendrá en su gloria misma. Ya no vendrá como siervo a servir, ahora vendrá a levantar a su iglesia en su gloria. ¿Estás esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay esperanza en ti? Porque hay esperanza para mí. Hay una esperanza de que Jesucristo pagó un precio donde pasamos ¿de qué? De muerte a vida. Él murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el precio de recordar su muerte. Él murió para que tú y yo viviéramos hoy. Qué hermoso, ¿no? A veces nosotros sabemos de una forma superficial el sentido de la celebración de la Cena del Señor, pero tiene que haber un discernimiento de lo que estamos haciendo. Y vamos a ir al proceso que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Cuando yo estaba leyendo esto, porque estamos conmemorando la muerte de Él, no la resurrección, su muerte. Y dice aquí, en Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. En el Antiguo Testamento se escogía un sumo sacerdote. ¿Y lo escogía quién? Dios, no el hombre. Dios escogió a Aarón como sumo sacerdote para presentar sacrificios y ofrendas por los pecados a favor de los hombres. O sea que tenía que ser un hombre a favor de otro hombre. ¿Y por qué? Porque Aarón, el sumo sacerdote, tenía debilidades como tú y yo. Era un hombre débil, cometía errores, fallaba. Por eso tenía que ser un hombre, pero escogido por Dios Altísimo. Y dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. O sea que Dios escogió a un hombre, y ese hombre fue Aarón, hombre como nosotros en su debilidad. Pero ¿para qué lo puso? Dice, para que se mostrara paciente. ¿De quién? De los ignorantes y extraviados. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios me manda a mí y te manda a ti a que seas paciente con tu prójimo. Porque tan débil es Él, como tan débil eres tú y soy yo. Por eso Dios escogió a un hombre, no escogió a nadie más en el tiempo del Antiguo Testamento, para que llevase las ofrendas, los sacrificios, tanto por los pecados de quién, de Él y del pueblo. Hay debilidades en nosotros. El que Dios haya tomado a Aarón como sumo sacerdote no le daba el privilegio de sentirse mayor que el pueblo de Israel. Pero dice, para que se muestre paciente. Nosotros tenemos que ser pacientes. ¿Con quién? Con los ignorantes. Porque ya nos decimos, ay, qué ignorante es. Ay, tan extraviado que está.
No, si tú y yo somos igual que ellos. Y dice, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, Hebreo nos habla bien claro que todos nosotros los humanos estamos rodeados de debilidades. Y no tenemos que juzgar a nadie ni hacerlo más bajo que nosotros. Y tú y yo somos que encargados de presentar ante Dios a tu prójimo y a ti mismo. Pero eso era en el Antiguo Testamento, porque ahora hay un sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Y dice aquí, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. O sea que el sacerdote presentaba sus sacrificios y sus ofrendas por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Y dice, y nadie toma para sí esta honra, o sea que nadie puede decir yo me pongo, no, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. O sea que aquí tenía que ser llamado por Dios, no cualquiera se podía poner como sumo sacerdote. Así tampoco Cristo, dice, se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. O sea que Jesucristo no se puso como sumo sacerdote de nosotros, sino que le fue dicho por Dios Padre, y dice que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nuestro sumo sacerdote hoy es ¿quién? Cristo. Según el orden de Melquisedec, dice ya. Porque Él se presentó como ofrenda en sacrificio vivo por causa de nosotros. Ahora Él es el que intercede por nosotros, pero Él tuvo que hacerse hombre. ¿Para qué? Para que no dijéramos, oh, porque Él es divino. No, Él se hizo 100% hombre y caminó entre los hombres y habitó entre los hombres. Y luego dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne hace énfasis. Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos. Ahí está lo que representa esto. Conmemoramos el proceso que Cristo pasó siendo hombre. Él pasó un proceso en su carne. O sea, su carne era como nuestra carne, con dolor. Sentía dolor, sentía hambre. Y dice, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. O sea que también él tuvo sueño, tuvo cansancio. Cuando estuvo en el desierto tuvo hambre. Era 100% hombre, pero era 100% divino, porque el Espíritu Santo había descendido sobre de él en la obediencia que él hizo en el río Jordán. Y miren, él es ejemplo de nosotros, ejemplo a seguir. Tú debes de anhelar ser como Cristo, no en querer ser en el sentido de gobierno. No, ser como Él, a semejanza de Él, como Él estuvo en la tierra. Él fue humilde, obediente, sumiso a su Padre. Porque aquí dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Imagínense, Jesucristo ofreció ruegos. Él rogaba. Él estaba suplicando con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Amado, amada mía, eso no te hace sentir en tu corazón una consternación. No te
sensibiliza tu corazón? ¿No te produce en tu corazón un sentir profundo? De que aquí en Hebreos explica el sufrimiento de su muerte. Dice que Él ofreció ruegos, o sea que Él rogaba. ¿Qué es rogar? ¿Qué es suplicar? ¿Cuántos no han suplicado cuando están en el lecho de la muerte y dicen, perdónenme, perdónenme? ¿Están suplicando qué? No pasar el proceso de muerte. Y Jesucristo dice que ¿qué? Ofreció ruegos, rogaba y suplicaba con gran clamor. No dice poquito, con gran clamor. Y lágrimas, o sea que lloró. Eso lo dice el libro de Hebreos, no lo estoy diciendo yo. O sea, yo te estoy llevando a una reflexión de lo que estamos conmemorando el día de hoy. Y estamos conmemorando el sufrimiento de Él, camino a la cruz. Tiene que afectarte esto profundamente, porque no fuiste tú ni yo que llevamos esto de suplicar, de rogar con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. O sea que le suplicaba a su Padre, líbrame de esta muerte. Pero a la vez dijo que en el Getsemaní dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Porque en su carne Él estaba sufriendo la agonía más grande. Y le voy a seguir. Y dice, con lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea que miren, ¿qué quiere decir eso? Y fue oído a causa de su temor reverente. Cristo, siendo Dios, si Él hubiese querido, dice que Él podía decirle a los ángeles que vinieran y lo libraran de la muerte. Él era soberano, Él era divino, pero más sin embargo, ¿qué dice ahí? Fue oído a causa de su temor reverente. ¿Temor a quién? ¿A quién era su reverencia? ¿A quién era su temor? ¿Al hombre? No. Él tuvo un temor reverente a su Padre. Porque Él pudo haber dicho, yo ya no voy a la muerte, estoy sufriendo. Pero Él, por temor y reverencia a su mismo Padre, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dígame si ese no es algo lindo, hermoso, de agradecimiento, de estar agradecidos con ese Cristo de amor que reverenció a su Padre y tuvo temor y solo le suplicaba y le rogaba y le decía, tú puedes librarme de la muerte. Mas sin embargo, por causa de nosotros, Él fue a la cruz. Por causa tuya y por causa mía, Él tuvo que pasar el dolor más agobiante. Porque hubo agonía en su ser humano. Pero Él no dijo, ya no puedo, sino que dejó que su Padre continuara el proceso por causa de ti y por mí. Entonces, ¿por qué yo he de tomar esta copa sin saber por qué la estoy tomando? Que esta copa representa la sangre del Cordero, aquel que gimió, aquel que clamó, aquel que rogó, a quien podía librarlo de este proceso, de que su cuerpo fuese triturado, fuese molido, fuese herido,
¿Cómo no yo he de tomar en cuenta este acto que yo voy a hacer este día? ¿Por qué tomamos a la ligereza las cosas sin pensar, sin discernir, sino que todo lo tomamos externamente, superficialmente? Cuando aquí me está diciendo que mi Dios se entregó por mí en agonía. Y esa agonía la empezó en el Getsemaní, cuando su alma empezó a ser procesada. Porque ahí en el Getsemaní, ¿qué quiere decir Getsemaní? Aquí lo apunté. Gat significa prensa o lagar, y semaní, extraer aceite. Él estaba siendo prensado en su alma, en ese lugar del Getsemaní. Él estaba siendo exprimido, sacando, dice que sacaban el aceite, ¿qué? Del olivo. Hay algo que leía yo esta mañana y dice, en Mateo, cuando nos habla de los tiempos finales, y dice, cuando tú veas que la higuera, su tallo empieza a reverdecer y su hoja a salir, es porque el verano se acerca. Asimismo, cuando veamos todo esto que estamos mirando ya, nos está mostrando que el verano se ha acercado. ¿El verano de qué? Lo seco, los momentos difíciles ya se han acercado. Quiere decir que ahora podemos, después de que estamos agradecidos, que tenemos agradecimiento de lo que Él hizo, estamos pronto a su retorno. Porque ya estamos viendo los acontecimientos, como dice, cuando nosotros miramos una higuera y su tallo está verde y sus hojas están saliendo, es porque nos da ¿qué? El anuncio que el verano está cerca. Y el verano significa sequía. Y estamos en tiempos difíciles. Y tú, iglesia, yo, iglesia, ni siquiera nos damos cuenta del acontecimiento que Él hizo hace más de 2000 años. Y venimos y aceleradamente hacemos esto como algo simple. Yo les puedo decir que en mi país se toma una reverencia a este acto. Se ayuna y es como una fiesta que se hace allá. Mientras aquí todos beben, todos comen y no saben por qué lo están haciendo. Por eso hoy el Señor ha puesto en mi corazón que yo hable de esto, para que nosotros como iglesia tomemos en cuenta lo que Él nos ha mandado hacer. Y dice luego, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era el hijo unigénito, por todo el acontecimiento de su muerte, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Será que nosotros estamos siendo obedientes? ¿Seremos obedientes nosotros a Él? Dios nos está hablando. Y vamos a continuar. Aquí nos habla en Hebreos todo el proceso de Cristo. Pero en el 53 de Isaías me voy a centrar en esa área. Y ahí en el 53 Isaías estaba profetizando este acto que ya fue hecho. Y yo puse aquí en mi pizarrón algo que Dios me habló la semana pasada, el sábado pasado, cuando yo estaba estudiando sobre la sanidad interior, las heridas. Y
Y por eso lo traigo en esta tarde. Y dice la palabra de Dios en Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. Dice, como raíz de tierra seca. El verano es seco. Como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Qué nos está diciendo ahí? El pueblo de Israel vio a Jesús. Nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído en él. Entonces nosotros deseamos verlo. O sea que no hay parecer en él. ¿Ha visto usted el parecer en él? A través de su palabra lo hemos visto, pero así en figura literal, no. Ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Dice el 53:3, despreciado y desechado entre los hombres. Fue despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, dice. Fue menospreciado y no lo estimamos. Otra vez el proceso de su muerte. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En el 53:5 voy a hacer una pausa. ¿Por qué voy a hacer una pausa? Porque ahí fue donde el Señor me habló. ¿Sabes, iglesia? Este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento, si tú has hecho lo que Dios te ha mandado, Dios te está revelando su abundancia de gracia. Cuando tú empiezas a intimidar con Él, cuando tú empiezas a tener una relación con Él, Él te empieza a revelar, que fue lo primero que dijimos, que el apóstol Pablo le fue revelada la cena del Señor. Dios te empieza a revelar. El Espíritu Santo te empieza a revelar la verdad. Y aquí dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pausa. Llaga. Siempre lo digo. Estamos tan acostumbrados a decir, por tus llagas eres curado. Por tus llagas. Plural. La palabra dice singular. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Estás estudiando las heridas del corazón. ¿Qué es una llaga? Así me dijo, ¿qué es una llaga? Dije, Señor, ¿qué me quieres decir? Investiga qué es una llaga para que tú puedas hablar y discernir lo que dice la palabra de Dios. Entonces empieza hablando de heridas. Herido por nuestras rebeliones. En el diccionario, heridas es todo aquello que lastima tu piel. Lo que tú ves en tu piel, pero puede traspasar tu piel.
y puede traspasar tu carne, tu músculo, y puede llegar también a tu hueso. Entonces hay diferentes tipos de heridas. O sea que para que tú entiendas la palabra tienes que investigar, indagar. Entonces hay heridas cortantes. O sea, cuando te cortas, esa es una herida. Pero hay heridas también como laceraciones, raspones. ¿Ya? O sea, hay raspones también que se llaman heridas. Entonces hay diferentes heridas. Heridas incisivas, heridas que cortantes. Te cortas con un cuchillo, con un machete, yo no sé con qué. Es una herida cortante. Pero hay heridas contusas. Y esas son contusiones, quiere decir que por golpes. ¿Ya? O sea que tú tienes un golpe, esa es una contusa que atraviesa tu piel, tu carne y puede afectar tu hueso. Pero hay otro tipo de heridas que se llaman punzantes. ¿Esas son con qué? Con puñales. Cuando te meten un puñal, esa es una herida punzante que puede traspasar. Cuando te lo meten aquí puede traspasar tu piel, puede llegar hasta tu corazón, o si te la meten atrás puede traspasar tus pulmones, o si te la meten en el abdomen puede traspasar tus órganos internos. Entonces tienes que definir que las heridas son ¿qué? Heridas cortantes, heridas contusas y heridas punzantes. Todo lo que produce laceración, todo lo que produce algo dentro de aquí en nuestra piel es una herida. Entonces dice, le podemos llamar a las heridas, a las raspaduras, es una herida cuando te raspas, cuando te magullas, o por aplastamiento o por una quemadura. Cuando tú te quemas, te produce una herida también. Entonces dice aquí la palabra de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones. En el hebreo dice, herido significa traspasar o perforar. O sea que Jesús tuvo heridas que traspasaron, que perforaron. ¿Sí? ¿Cuáles? Primero fue en su alma en el Getsemaní. Ahí perforó su alma, su ser interior. Cuando él lloró y dice que tuvo sudor como gotas de sangre. Esa es la agonía que leímos en hebreo. Fue su alma. Pero tuvo, después de su alma, él estaba sanando tu alma y estaba sanando mi alma. En esa agonía, en el Getsemaní, él estaba haciendo ¿qué? ¿Cómo dijimos que quería decir Getsemaní? Estaba siendo prensada su alma. Estaba siendo exprimida su alma. Empezó con un sufrimiento fuerte. Escucha bien, iglesia, por donde Dios me quiso llevar. Porque estamos hablando de la muerte de Cristo. Esa es la cena del Señor. ¿Y qué dice? Él sufrió en su alma, pero después en su ser exterior, en su cuerpo, él recibió latigazos. Y no latigazos sencillos, sino que utilizaban un látigo que tenía como un tipo de, podrían ser lancetas, que cuando lanzaban, o sea, ese látigo sobre su cuerpo, arrancaban su carne. O sea que estaban arrancando su carne, pero como eran de hierro, traspasaban ¿qué? Sus huesos también. O sea que ahí iba, se mezclaba la carne, se mezclaba la sangre y se mezclaba el hueso. ¡Qué dolor tan grande! ¿Te has puesto a pensar todo lo que sufrió nuestro Señor Jesús?
carne y trituraron sus huesos. Por eso dice que ya no había parecer en él, no como lo pintan en la película. Su rostro fue destruido, por eso dice que ahora nosotros lo vamos a desear, porque no hubo parecer en él. Porque esos latigazos provocaban un desecho en su ser externo, o sea que él sufrió interno y externamente también. O sea que lo estaban hiriendo, lo hirieron internamente y ahora lo hieren físicamente. Luego de que muelen su carne, por eso dice molido. Dice aquí, mas el herido fue por nuestras rebeliones, porque somos rebeldes y todavía nos seguimos rebelando. Dice molido por nuestros pecados. O sea que nuestros pecados hicieron que arrancasen su carne y su hueso y molieran todo lo de él, trituraran, porque molido es triturar. Trituraron todo su ser. ¡Qué duro! Y tú lo tomas así, a la ligera. Y tú no disiernes el precio que pagó Jesús por ti y por mí. No disciernes. ¿Por qué tomamos esto sin discernir su sangre y su cuerpo? Que su cuerpo todo fue molido. Luego le pusieron la corona de espinos. Le sembraron una corona de espinos grandes que traspasaron su cráneo. Cuando nosotros solo una espinita se nos mete en nuestro dedo, estamos que nos duele. Pero a él fue una corona que traspasó su cráneo, que traspasó su cerebro, que traspasó su todo. ¿Y no te duele eso? ¿No te hace reflexionar eso? Hoy estamos recordando la muerte de Cristo. Luego va a la cruz y es colgado en un madero. Le clavan sus manos, le clavan sus pies, por ti y por mí. Eso ningún hombre lo aguanta. Nadie lo soporta. Esa fue la agonía que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Que Él quiere recordarte, que lo recordemos siempre hasta que Él venga. Entonces habla aquí, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese castigo era para ti, para mí. Pero ese castigo, él se puso para que él fuera castigado por nosotros. Él dijo, no quiero que castigues a Vilma, a María, a Marta, yo no sé. Yo me pongo en ese lugar. Yo me coloco en ese lugar. Porque ante Dios Padre, en su justicia, tenía que haber justicia por causa del pecado. ¿Y era qué? La muerte. Y aquí puse, el castigo nos llevó a nuestra paz. El castigo hizo una propiciación. O sea que la justicia de Dios Padre cayó sobre Cristo. No cayó sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Y dice, y
por eso nosotros que ahora recibimos esa paz, esa reconciliación, propiciación, quiere decir que Él se entregó para reconciliarnos con Dios Padre. Cristo se entregó y nos reconcilió con Dios Padre. Él dijo, aquí está mi cuerpo, yo recibo el castigo, porque yo quiero reconciliarlos con mi Padre. Y Él propició la reconciliación con nuestro Dios Padre, porque ahora podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar ante Él por causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes tener ahora una relación con Dios Padre, porque Cristo trajo tu paz y trajo mi paz mediante su sacrificio, su paz, su gracia, su salvación. Nos hizo salvos, pero todavía me queda una parte todavía que dice, y por su llaga, que me dijo el Señor, ve e indaga que es llaga. Muchos decimos, por eso le digo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y hemos aplicado esta palabra y decimos, por la llaga de Cristo eres sano. Pero tú no sabes que la sanidad que Cristo estaba llevando allí era la sanidad de tu alma. Sí llevó nuestras enfermedades, dice su palabra, porque anteriormente a lo que leímos ahí en el 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero aquí cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados, no está hablando de tu cuerpo físico, está hablando de tu alma, que por la llaga y no por sus llagas, porque estamos haciendo una definición de las heridas. ¿Qué es una herida? Y aquí hay una diferencia de una herida a una llaga. Oh, mi Dios, ten misericordia de nosotros. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué es una llaga? Iglesia, ¿qué es una llaga? ¿Sabes? Cuando Cristo estaba colgado en el madero, y fue cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando estaba expirando. Dice que ninguna de sus partes fue quebrada. Sus huesos no fueron quebrados porque Él murió antes del tiempo. Pero para poder saber si había muerto, dice que traspasaron fue lo último. Y es lo que dice aquí. Por su llaga fuimos nosotros curados. Iglesia, entiéndase. Curados en nuestra alma, no en nuestro cuerpo físico. Tienes que aprender a estudiar la palabra. Y dice, ¿cuál fue la llaga de Cristo? Fue cuando traspasaron su costado con una lanza. Y a través de traspasar su costado con esa lanza, ¿qué fue lo que destiló? Agua y sangre. Esa es la llaga. Esa es la llaga que nos estaba haciendo en ese momento a nosotros, ¿qué? Sanos de nuestra alma. Nos estaba liberando de nuestra alma, para que nuestra alma ahora tenga vida y vida eterna. Esa es la enfermedad que Él vino a curar, la de mi corazón, la de tu corazón, no lo externo. Iglesia, no es lo externo, es tu interior, porque la llaga es donde salió agua y sangre.
Y ahora te voy a definir qué es una llaga. Y tú puedes ir a investigar qué es una llaga. Y una llaga, dice, se desarrolla cuando se bloquea el suministro de sangre. O sea que una llaga se efectúa cuando se bloquea. O sea que ya no hay suministro de sangre en esa área del cuerpo, porque existe una presión excesiva y prolongada sobre la misma. Cuando yo fui a estudiar esto, porque el Señor me mandó a estudiar, dije, wow. O sea que se bloquea la sangre. Ya no está circulando la sangre en esa área, porque existe una presión que bloquea que la sangre llegue allí. Y entonces esa área se desmantela y produce una llaga. Y si tú vas a los hospitales y ves a los enfermos enllagados, te vas a dar cuenta la diferencia de todo lo que sufrió el Señor antes de traspasar esa lanza en su costado. O sea que quiere decir que toda la presión que Él tuvo que vivir, iglesia, se recargó en su corazón, en su costado. Ya no hubo suministro de sangre, porque había una gran presión. Y esa presión era mi pecado, tu pecado. El sufrimiento que Él pasó antes de llegar a ese punto. Y cuando vamos a los hospitales, los que tienen llagas son aquellas personas que están inmóviles, que ya no pueden moverse, y todo su cuerpo se recarga en su parte posterior y empiezan a producirse llagas en esta área de esas personas que ya no tienen movilidad, porque todo su cuerpo está teniendo presión sobre de él. Entonces empiezan a desarrollar un tipo de heridas, pero llagosas. ¿Por qué llagas? Porque usted puede ver que a esos pacientes se les hace limpieza, se les hace curaciones, pero esas llagas ya no adquieren su piel. Esas llagas ya no se curan. Muchas veces tenemos que se lidia con esos pacientes y se les tiene que dar movilidad de un lado para otro, y solo se les hace curaciones, y que sale en esa llaga como un suerito teñido de sangre. Ese fue lo último que Cristo tuvo. Ya Él muerto estaba mostrando que su corazón había tenido una presión tan grande que se produjo una llaga, pero que Él estaba dando el término. Oh Señor, para que tú y yo hoy tengamos vida. Se estaba muriendo todo su interior por la presión tuya y mía. Esa es la llaga. Fue lo último que Él efectuó. El peso de nosotros sobre de Él, cuando ya todo había dejado de existir. Estudia lo que es una llaga para entenderlo. Por medio de esa llaga, tú y yo fuimos curados de nuestra alma, porque fue aquí. La presión fue dentro de su corazón, y de ahí salió agua y sangre. Sangre representa vida, y el agua representa la palabra que hoy nos da vida.
Amada iglesia, si tú quieres participar hoy, pero yo quiero orar en este momento para que Dios nos dé la revelación de su muerte, porque eso es lo que hoy estamos haciendo, conmemorando su muerte, conmemorando ese momento difícil. Y dice en 1 Corintios capítulo 11 y su versículo 29, si tú tienes ahí tu pan y tu vino, vamos a participar de esto, pero lo vamos a hacer con la debida forma, con la debida reverencia, de que ahora sabemos por qué lo estamos haciendo. Y si tú ya lo hiciste, pero lo quieres hacer, lo puedes hacer, porque aquí estamos recordando su muerte. Y dice la palabra de Dios: y habiendo dado gracias, dice, partió el pan y dijo, antes de comer esto, reflexiona. Si tú vas a participar conmigo, reflexiona. Este es el cuerpo de Cristo triturado. Esto es lo que estamos conmemorando, su muerte. Y tenemos que examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante de Él. Porque para comer su cuerpo no lo podemos hacer así nomás, sino que si tú tienes algo pendiente con alguien, pero que ese alguien no está ahí, no te evites de tomar la Santa Cena. Porque en 1 de Juan dice, abogado tenemos para con Jesucristo, para con Dios Padre, dice, perdón, abogado tenemos para con Dios por medio de Jesucristo. Que si nosotros hubiésemos cometido un pecado y lo confesamos, dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Y la sangre de Cristo nos limpia, dice su sangre. Si nosotros hubiésemos cometido algo hoy y la persona no está, pídele perdón a Dios. Dile, Padre, perdóname, porque quizás he hecho cosas que no te agradan, pero quizás no hicimos algo, pero hay pecados involuntarios, ofensas involuntarias, que no lo haces con tu voluntad, pero tú puedes venir al Maestro y decirle, perdóname, límpiame, porque no puede un pecador, alguien que no discierna sus pecados, comer este pan, porque juicio bebe para sí. Así lo dice su palabra. Dice ahí, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Pruébese, examínese. Porque si la como indignamente, seré culpado del cuerpo de Cristo y de su sangre. Luego dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Juicio come y bebe para sí. O sea que si yo no discierno y voy a comer este pan y voy a beber esta copa, sin discernir lo que Cristo hizo en la cruz y su sangre, entonces yo voy a ¿qué? A beber y a comer juicio. No juicio condenatorio, que tú vayas a decir, no voy a ser salvo, no. Es juicio disciplinario. Dios puede disciplinarnos por comer esto indignamente, pero por eso vamos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados y su sangre nos limpia.
O sea que tenemos que confesar nuestro pecado. Y dice, por lo que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, porque no disciernen el comer y el beber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Muchos están débiles, muchos que dice, están enfermos y muchos duermen. Puede ser espiritualmente, que puedan dormir, morir espiritualmente por no discernir esto. Muchos pueden ser debilitados espiritualmente, estar débiles. Muchos pueden estar enfermos, puede ser físicamente como espiritualmente también, por beber indignamente la copa del Señor y comer el cuerpo del Señor. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea que Dios nos está dando la oportunidad de que nos examinemos nosotros mismos para que no seamos, ¿qué? Juzgados. Porque dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que si nosotros no discernimos esto, podemos recibir el castigo de Dios en disciplina, para que no seamos juzgados en aquel día, cuando los del mundo serán juzgados en el gran trono blanco. Y luego dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros, dice. Entonces, nosotros en esta tarde hemos hecho nuestra confesión. Si hubiésemos fallado, no nos perdamos la bendición. Simbólicamente esto representa el cuerpo de Cristo. Puede traer sanidad a nosotros. El vino, que representa su sangre, si recordamos la Pascua, mataron un cordero y colocaron la sangre en los dinteles de sus puertas los israelitas, para que la muerte no pasase y matase a los primogénitos y no llegase a esa casa. Cuando nosotros tomamos y comemos, bebemos bendición. Dios puede traer sanidad a nuestro cuerpo físico, a nuestro cuerpo interior, pero también colocamos la sangre de Cristo en nuestro corazón, para que el enemigo no pueda entrar en nosotros. Este es un acto de fe. Y vamos a comer, y dice la palabra de Dios. Asimismo también tomó dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad. Si usted tiene su pan y su copa, vamos a participar esta tarde. Tomad, comed esto. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos del pan de Dios. Luego dice, asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es el nuevo pacto, el pacto de vida. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí, en memoria de Cristo. Participamos del vino. Dice en Mateo, cuando Dios estuvo con sus discípulos, esta copa ya no la beberé más, sino que beberé nuevo cuando sea su retorno. Un vino nuevo, un vino para siempre, un gozo para siempre. Participemos de la copa. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por todo esto. Querido Padre Dios, te damos gracias por la enseñanza que nos has dado. Que sea
de ministración, Señor, para nuestras vidas. Que seas tú, mi Rey, trayendo lo que tienes que traer a nuestras vidas, a nuestro corazón. Oh, sí, Señor, a nuestro ser. Bendito eres, Señor. Que esta enseñanza, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas. Y que tú traigas vida a nosotros, Señor. Esa vida eterna que tú hablas. Esa vida, Padre Celestial, abundante. Vivifícate en nosotros, Dios del cielo. Y te ruego, mi Dios, que tú bendigas todo en esta tarde. Doy por terminada, Señor, todo esto. Y si tú no lo permites, Señor, nos volveremos a ver en otro día. Pero hoy, Señor, bendice a tu pueblo. Bendito eres, Señor. Te damos gracias. Santo, santo eres, Dios eterno, digno de toda alabanza. Gracias, Padre. Amén.